Hola amigos, este es el primer vídeo de una serie que vamos a hacer sobre tratamientos avanzados en Clínica Verbo, tratamientos avanzados de fisioterapia. Vamos a ver un caso interesante, un paciente de 73 años con un estado de salud, la verdad es que excelente, el hombre muy activo, sin ninguna patología asociada, que un día sufrió un dolor súbito, un dolor muy fuerte en la parte posterior del muslo mientras caminaba. ¿De acuerdo? A lo largo de la semana, ese dolor que manifestaba al caminar fue decreciendo, pero apareció un dolor nuevo. El paciente era incapaz de estar más de 5 minutos seguidos sentado sin tener que levantarse. Ese tipo de dolor era como un pinchazo que se irradiaba hacia abajo por la pierna, lo cual no cuadraba con la clínica que parecía la lógica, que era una rotura fibrilar, una rotura muscular. Es cuando vino a nuestra clínica, esa molestia iba aumentando. No es que fuese decreciendo con el paso de los días, sino que iba aumentando. Aquí podemos ver la zona más o menos lesionada, ¿de acuerdo? La parte posterior próxima al glúteo. Y entonces pasamos a hacer una exploración ecográfica. Las exploraciones ecográficas se realizan en dos ejes, ejes longitudinales y transversales. ¿De acuerdo? El eje longitudinal es que cuando con el ecógrafo realizamos un trayecto a lo largo del músculo. El músculo que está afectado se inicia aquí y lo hacíamos a lo largo. El eje transverso es cuando lo cortamos justo por el centro. ¿Vale? Primero el eje longitudinal y tenemos esta imagen. Esto es un músculo y tenemos aquí aparece esta mancha grande que es una imagen compatible con una rotura fibrilar. Esta imagen que vemos ecográfica es con una visión panorámica. El ecógrafo, el equipo con el que trabajamos, nos permite realizar imágenes de estas características que consiguen que veamos el músculo en toda o en gran parte de su longitud. Entonces aquí estamos viendo una rotura que se iniciaría por aquí y la verdad es una rotura que superaba ampliamente los 10 centímetros. Aquí tenemos una imagen del lado sano. Vemos como entre la separación entre un músculo y otro no suele aparecer o no debe estar esa imagen que se ve aquí, ¿de acuerdo? Aquí pasamos al eje transversal y aquí es donde realmente empezamos a comprender qué le ocurría al paciente. Aquí es donde tenemos esa mancha que corresponde al hematoma, que después de más de un mes de evolución se había endurecido, y aquí tenemos otra imagen, esta que se ve aquí, que es una imagen que corresponde al nervio ciático. Ahí tenemos el hematoma y ahí tenemos el nervio ciático. Después de hacer una serie de test neurodinámicos, vimos que el nervio ciático estaba viendo comprometida su biomecánica normal, algo pasaba con él. Después de utilizar ecógrafos vemos que, fíjense la distancia, que era de 0,2 centímetros, o sea, estaba muy próximo. Esto podía justificar que el paciente, cuando se sentase, hiciese que esta parte comprimiese el nervio ciático, que se veía atrapado por la fibrosis, y por eso apareciese ese síntoma. El paciente se levantaba y automáticamente cesaba esa compresión y se le pasaba el dolor. Aquí tenemos otra imagen con el nervio ciático, gran nervio ciático, ahí tenemos el hematoma, ¿de acuerdo? Esta otra imagen en la que se ven estas líneas de colores es una imagen Doppler color. Es importante a la hora de realizar tratamientos de fisioterapia invasivos estar 100% seguros que la técnica que vayamos a utilizar es segura, y el Doppler color nos permite visualizar pues arterias o venas que puedan estar en la zona y que puedan suponer un riesgo para el paciente si se aplica una terapia de fisioterapia invasiva. Por eso es totalmente fundamental utilizar sistemas de ecografía, y cuanto más alta resolución mejor. En este caso vamos a poner unos vídeos en los que utilizamos una técnica que se denomina electrolisis percutánea intratisular, con una aguja de acupuntura, ¿de acuerdo? Abordamos la zona que nos interesa y aplicamos una corriente eléctrica. En este caso una zona de fibrosis, que era la que estaba entre el hematoma y el nervio. Estamos intentando liberar el nervio. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos el hematoma, el nervio está aquí abajo y aquí vemos la aguja. Vemos que había adherencias
Y como con la aguja y con la corriente o con la electrolisis, intentamos liberar, por así decirlo, el nervio ciático. Una técnica 100% segura, siempre que se haga ecoguiada. Aquí tenemos otros los abordajes que hicimos. El paciente, técnica indolora, en este caso. Y la verdad es que con un resultado espectacular. Esta técnica asociada a otra que utilizamos, el paciente en 3 sesiones había obtenido una mejoría del 90%, según nos refería él. Después de la tercera sesión podía aguantar horas sentado.